¿Qué pasaría si una figura poderosa en la industria del entretenimiento mexicano utilizara su influencia para destruir la carrera de una actriz querida? ¿Fue una cuestión de rivalidad personal o había algo más profundo en juego? Hoy exploramos los impactantes eventos que llevaron a que Jaime Fernández, presuntamente, pusiera fin a la legendaria carrera de Prudencia Grifel. Quédate con nosotros para descubrir por qué este infame conflicto sigue levantando cejas hoy en día. La actriz intrépida que desafió la industria del entretenimiento mexicano. La dramática rivalidad entre Prudencia Grifel y Jaime Fernández sigue siendo uno de los conflictos más intensos y memorables en la historia del cine y la política mexicana. Todo comenzó a mediados de la década de 1960, cuando Prudencia Grifel, una actriz muy respetada conocida por su defensa de los derechos de sus compañeros actores, se vio en oposición directa a Jaime Fernández, el secretario general de la Asociación Nacional de Actores. Prudencia Grifel era una mujer conocida por su determinación y firmes convicciones, nunca tolerando las injusticias que veía a su alrededor. A lo largo de su carrera, construyó una reputación no solo como una talentosa actriz, sino también como una crítica vocal de la corrupción que percibía en la industria del entretenimiento. Su naturaleza franca se extendió hasta la ANDA, donde alguna vez expresó su deseo de convertirse en su líder. Sin embargo, según Prudencia, sus ambiciones fueron frustradas, ya que afirmaba que una mafia controlaba la industria cinematográfica en ese momento, impidiendo que ella tomara las riendas. Como resultado, Prudencia buscó desafiar el statu quo y presionar por reformas dentro de la asociación. Por otro lado, Jaime Fernández era una figura clave en la escena del entretenimiento mexicano, no solo como actor, sino también como una figura política poderosa en la industria del cine. Había sido secretario general de la ANDA durante más de una década, ejerciendo una influencia significativa en la industria. Sin embargo, su mandato no estuvo exento de controversia. Críticos, incluida Prudencia, lo acusaron de autoritarismo y de no defender adecuadamente los intereses de los miembros del sindicato. Su liderazgo también estuvo marcado por acusaciones de mala gestión financiera, lo que solo avivó la rivalidad con Prudencia. El conflicto entre ambos comenzó cuando Prudencia Grifel, frustrada con el estado del sindicato, comenzó a criticar públicamente el liderazgo de Fernández. Argumentaba que él estaba demasiado enfocado en mantener su puesto y había perdido el contacto con las necesidades de los actores. Incluso llegó a acusarlo de malversación de los fondos de los royalties de los actores, una acusación que muchos dentro del sindicato consideraron cierta. Esta feroz confrontación alcanzó su punto máximo durante una reunión sindical particularmente cargada, cuando Prudencia Grifel presuntamente gritó «ladrón» a Fernández, acusándolo públicamente de irregularidades financieras. Esta audaz acusación no pasó desapercibida y marcó la escalada de su rivalidad. Los comentarios de Prudencia desataron la indignación dentro del sindicato, y Fernández, ya una figura poderosa, no fue de los que retroceden ante un ataque de tal magnitud. Lo que siguió fue una serie de confrontaciones que darían forma a las carreras de ambos. Las acusaciones de Prudencia y el clamor público llevaron a su expulsión de la ANDA. Este fue un golpe significativo a su carrera, ya que la expulsión no solo la apartó del sindicato, sino que también provocó la cancelación de sus contratos cinematográficos. En esencia, marcó el fin de su tiempo en la industria cinematográfica mexicana, ya que fue puesta en una lista negra por la misma institución que ella había intentado reformar. La rivalidad entre Prudencia y Jaime no terminó ahí. Aunque Fernández logró eliminar a su principal crítica del sindicato, el daño a su reputación fue considerable. Las acusaciones públicas de corrupción y mala gestión financiera erosionaron el apoyo que tenía dentro de la comunidad actoral.
El descontento entre los miembros del sindicato finalmente llevó a la formación del Sindicato de Actores Independientes, como respuesta directa al liderazgo de Fernández y la desilusión que muchos sentían bajo su mandato. A pesar de las tensiones y los conflictos que rodearon la carrera de Prudencia Grifel, Jaime Fernández continuó manteniendo una posición poderosa e influyente dentro de la industria del entretenimiento mexicano. Su alcance profesional se extendió mucho más allá del ámbito de la actuación, ya que ascendió en las filas de diversas organizaciones clave que dieron forma al futuro del cine mexicano. En los años que siguieron, asumió roles cada vez más importantes dentro del sector del entretenimiento. Notablemente, fue nombrado vicepresidente de la Federación Internacional de Actores, donde representó los intereses de los actores a nivel global. Este puesto le permitió establecer contactos y alinear fuerzas con líderes de la industria de diversos países, consolidando aún más su posición dentro de la comunidad cinematográfica internacional. Al mismo tiempo, también ocupó el cargo de secretario general del Sindicato de Trabajadores del Cine, una organización clave para los trabajadores de la industria cinematográfica mexicana. En esta capacidad, tuvo un impacto directo en los derechos laborales y las condiciones de trabajo de muchas personas involucradas en la producción del cine mexicano. Más allá de sus roles en la industria del entretenimiento, Fernández incursionó brevemente en la política, desempeñándose como diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional de 1970 a 1971. Esta posición política le permitió ejercer influencia en los círculos gubernamentales y tomar decisiones que podrían impactar el panorama cultural y económico de México, incluida la industria del cine. Sin embargo, la vida de Jaime terminó de manera inesperada. Mientras se encontraba en Televisa, un lugar que amaba, rodeado de cámaras, micrófonos y la energía del mundo del entretenimiento, sufrió un infarto durante una reunión con delegados de la ANDA. A pesar de los esfuerzos por asistirlo, falleció más tarde en un hospital debido a complicaciones relacionadas con su corazón y la diabetes. Su muerte repentina marcó el trágico final de una vida profundamente involucrada, tanto en la industria del cine como en la política. Un testimonio de su carrera multifacética, pero también del precio personal que sus años de conflicto y controversia le cobraron. En los años siguientes, la amargura entre ambos continuó latente. El legado de Prudencia como una defensora valiente de los actores y una crítica vocal de la corrupción en la industria se consolidó, aunque fuera a costa de su carrera. Por otro lado, Jaime Fernández, a pesar de mantener su poder durante un tiempo, se convirtió en un símbolo de la vieja guardia del cine mexicano, criticado por su liderazgo autoritario y las controversias en torno a su tiempo como secretario general. Un ícono atemporal del cine y la televisión mexicana, Prudencia Grifel, se ha convertido en una figura icónica de la época de oro del cine mexicano. Reconocida por sus papeles como abuelas cariñosas, la carrera de Prudencia Grifel abarcó varias décadas y sigue siendo una personalidad querida hasta el día de hoy por su calidez, gracia e inmenso talento. Nacida en 1876, en Lugo, España, Prudencia María Victoria Grifel Masip estaba destinada al escenario desde temprana edad. Sus padres, Antonio Grifel y Josefa Mip, estaban profundamente involucrados en el teatro. Su padre, un respetado escritor, actor y director, introdujo a Prudencia al mundo de la actuación a una edad muy temprana. De joven, Prudencia debutó en Caracas, Venezuela, donde su familia se había trasladado. Allí, actuó en zarzuela, una forma de opereta española que se convertiría en una parte integral de su carrera. Siendo aún una adolescente, la familia de Prudencia regresó a España, pero no pasó mucho tiempo antes de que regresara al escenario en México, donde pasaría la mayor parte de su vida. Prudencia Grifel llegó a México en 1904, marcando el inicio de una exitosa carrera en la escena teatral del país. En los siguientes 3 años,
ganó un gran reconocimiento, incluso actuando en Cuba, donde trabajó como tiple cómica en zarzuela y operetas. Junto a renombradas actrices como Esperanza Iris y María Conesa, formó el icónico trío Las Tres Gracias, cautivando al público en el Teatro Principal de la Ciudad de México. En 1917, Prudencia Grifel llevó su carrera a nuevas alturas al formar su propia compañía de teatro, consolidándose aún más como una figura líder en el mundo del teatro de habla hispana. Su compañía se convirtió en un centro para algunas de las producciones más importantes de la época, y Prudencia misma protagonizó una amplia variedad de obras en múltiples géneros. Entre las producciones más notables se encuentran Amores y Amoríos, Abuelita, ¿Tú también?, La Garra, La Malquerida y Los árboles mueren de pie, todas las cuales mostraron su notable versatilidad como actriz. Como líder de su propia compañía, Prudencia no solo fue una talentosa intérprete, sino también una hábil gestora, guiando a su elenco a través de extensas giras por América Latina y más allá. Estas giras la llevaron a varios países, incluyendo Cuba, donde actuó junto a su esposo Francisco. Sus extensos viajes solidificaron aún más su estatus como actriz internacionalmente reconocida, ganando admiradores en todos los lugares que visitaba. A medida que la carrera de Prudencia Grifel continuaba floreciendo, enfrentó desafíos personales significativos. Con el estallido de la Guerra Civil Española, a fines de la década de 1930, al igual que muchos artistas de la época, se vio obligada a abandonar España y buscar refugio en México. A pesar de las dificultades del exilio, Prudencia encontró estabilidad en su nuevo hogar, un país que había llegado a considerar su segunda patria, tras haber pasado una parte significativa de su juventud allí. Viviría en México durante muchos años, donde continuaría su exitosa carrera tanto en el teatro como en el cine, convirtiéndose en una figura querida en la industria del entretenimiento mexicano. Es notable señalar que Prudencia Grifel no comenzó su carrera cinematográfica hasta los 67 años. En 1943 debutó en la película Internado para señoritas, marcando el inicio de lo que se convertiría en una carrera ilustre y altamente respetada en el cine mexicano. A pesar de comenzar su carrera cinematográfica más tarde en la vida, el talento único de Prudencia para interpretar figuras matriarcales, ya fueran abuelas, madres o tías, rápidamente cautivó los corazones de los públicos de México y más allá. Su carrera abarcó más de 2 décadas, durante las cuales apareció en más de 100 películas, convirtiéndose en una de las figuras icónicas de la época de oro del cine mexicano. Aún más impresionante es que su entrada tardía a la industria no le impidió convertirse en una fuerza importante en el cine. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, demostrando que nunca es demasiado tarde para seguir una pasión y dejar una huella perdurable en el mundo del entretenimiento. A lo largo de su carrera, demostró que la edad no es un obstáculo para la excelencia, y sigue siendo una inspiración hasta el día de hoy. Otro dato interesante sobre Prudencia es que era conocida por su figura corpulenta, y los grandes vestidos de la época la hacían lucir aún más encantadora. Apareció en más de 85 películas a lo largo de su carrera, ganándose al público con su presencia suave pero imponente. Su interpretación de personajes fuertes y maternales la convirtió en una opción natural para roles que requerían calidez, autoridad y cuidado. Algunas de sus películas más destacadas incluyen Las señoritas Vivanco, El proceso de las señoritas Vivanco y La tercera palabra, en las que compartió pantalla con otras leyendas del cine mexicano como Pedro Infante, Marga López y Sara García. Prudencia Grifel y Sara García llegaron a asociarse tanto con la interpretación de abuelas y figuras maternas que ambas recibieron el afectuoso y perdurable título de Abuela de México.
Sus representaciones de roles matriarcales, tanto en el cine como en la televisión, fueron adoradas por el público y se convirtieron en íconos del entretenimiento mexicano, representando la calidez, fuerza y sabiduría que a menudo se atribuyen a las abuelas en la cultura mexicana. Curiosamente, aunque ambas actrices fueron frecuentemente elegidas para roles similares, había una diferencia notable de edad entre ellas. Prudencia nació en 1876, mientras que Sara nació en 1895, lo que hacía que Prudencia fuera 16 años mayor que Sara. A pesar de esto, las personalidades en pantalla de las dos actrices a menudo se retrataban como si tuvieran edades similares. De hecho, debido a su apariencia física y al hecho de que Sara se había quitado los dientes para parecer más vieja, frecuentemente la elegían como la hermana mayor en las películas, a pesar de que Prudencia era la mayor en la vida real. Este detalle en el reparto añadió una capa de encanto a sus colaboraciones, ya que la química entre ellas era innegable. Sus interpretaciones de relaciones familiares estaban llenas de humor, ternura y un corazón inconfundible, lo que las convirtió en favoritas del público en sus respectivos roles. Los espectadores no solo admiraban su actuación, sino que también apreciaban la sinceridad con la que daban vida a sus personajes maternales y abueleros. Juntas, Prudencia y Sara crearon un dúo icónico, y sus contribuciones al cine mexicano siguen siendo recordadas con cariño hasta el día de hoy. Además de su prolífica carrera en el cine, Prudencia Grifel dejó una huella duradera en la televisión mexicana, particularmente en el mundo de las telenovelas, donde su talento siguió brillando. Conocida por su capacidad para aportar una profunda resonancia emocional a cada papel, Prudencia se convirtió en una figura esencial del género, particularmente en la interpretación de figuras matriarcales fuertes que resonaban profundamente con el público. Apareció en más de 20 telenovelas a lo largo de su carrera, consolidándose como una figura respetada en la televisión mexicana. Uno de los papeles más destacados y duraderos de Prudencia Grifel fue en la icónica telenovela Corona de Lágrimas en 1965, donde interpretó a una matriarca que lucha por preservar la unidad y el bienestar de su familia en medio de una serie de intensas dificultades. En este papel, Grifel demostró su excepcional talento para dar profundidad y complejidad a sus personajes, ya que su interpretación de una madre dispuesta a hacer todo por proteger a sus seres queridos tocó profundamente al público. El personaje era un símbolo de resiliencia, calidez maternal y fortaleza inquebrantable, encarnando tanto ternura como determinación frente a desafíos abrumadores. Su actuación fue ampliamente elogiada y ayudó a consolidar su estatus como una de las actrices más queridas y confiables de México. A través de este papel, Prudencia se convirtió en una figura integral de la época de oro de la televisión mexicana, ganándose un lugar perdurable en los corazones de los televidentes y consolidando aún más su legado como un icono de la industria del entretenimiento mexicana. Los últimos años de Prudencia estuvieron marcados por una dedicación continua a su oficio, a pesar de su avanzada edad. Continuó apareciendo en películas y televisión hasta bien entrados sus 80 años, tomando roles que representaban su legado, cariñosos, sabios y a menudo un poco traviesos. Su última película fue en el film de 1970, ¿Por qué nací mujer?, donde nuevamente demostró su talento incomparable antes de retirarse de la actuación. Su profesionalismo le valió múltiples premios, incluidos 2 premios Ariel en 1969. Estos premios reconocieron su excepcional talento y sus contribuciones significativas al cine mexicano. Conocida por su capacidad para interpretar personajes memorables y conmovedores, Prudencia Grifel se convirtió en una figura respetada en la industria, admirada por su dedicación y habilidad. Aquí tienes la traducción al español en un estilo natural.
El viaje de Prudencia Grifel desde los escenarios de Venezuela y España hasta las alturas del cine mexicano es un testimonio inspirador de talento, resiliencia y el poder de la perseverancia. Sigue siendo un símbolo perdurable de la época de oro del cine mexicano, y su interpretación de abuelas cálidas y amorosas y figuras maternas fuertes sigue inspirando a audiencias de todo el mundo. Una vida de resiliencia, familia y tragedia en el cine mexicano. La familia de Prudencia estuvo siempre en el centro de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Se casó con Francisco Martínez de Bujanda, un actor valenciano, con quien tuvo 5 hijos: Pepito, Enrique, Amparo, Maruja y Dolores Martínez Grifel. Todos sus hijos siguieron los pasos de sus padres y se dedicaron a la industria del entretenimiento. La hija de Amparo incluso se unió a ella para actuar en enero de 1936 en Albacete, España, con la compañía dramática Guerrero Díaz de Mendoza. Juntas participaron en varias obras, entre ellas El abanico de Lady Windermere, El caudal de los hijos, Una conquista difícil, La pesadilla de la marquesa, La pesadilla del hortelano, La plancha de la marquesa y La ráfaga. Este período marcó un capítulo importante en sus carreras, ya que madre e hija trabajaron juntas, continuando el legado de su familia teatral. Más tarde, Amparo siguió los pasos de su madre, desarrollando una exitosa carrera en el cine, consolidando aún más el lugar de la familia Grifel en la historia del entretenimiento español y mexicano. El vínculo entre Prudencia y sus hijos fue extraordinariamente cercano, y ellos mismos se convirtieron en pilares de la escena del entretenimiento mexicano. La capacidad de Prudencia para cuidar de su familia y de su carrera mostró la fortaleza de su carácter y la profunda influencia que tuvo sobre quienes la rodeaban. Sin embargo, la vida de Prudencia no estuvo exenta de grandes dificultades. En 1956 sufrió la trágica pérdida de su querido esposo. Su fallecimiento fue un golpe devastador, pero solo fue el comienzo de una serie de tragedias personales. A lo largo de los años, Prudencia perdió a 4 de sus hijos, lo que la sumió en una profunda depresión. La pérdida de sus familiares fue una carga emocional muy pesada, pero a pesar de estos dolores personales abrumadores, Prudencia se mantuvo firme en su trabajo. Nunca canceló un contrato y siempre dio lo mejor de sí en el escenario y la pantalla, demostrando su resiliencia y dedicación a su oficio. Más tarde en su vida, la salud de Prudencia comenzó a deteriorarse. A pesar de su salud quebrantada, continuó trabajando todo lo que pudo. Apareció en varias películas y series de televisión, incluyendo el clásico de 1970, Porque nací mujer, que marcó su último papel en el cine. Para ese momento, Prudencia tenía más de 90 años y su cuerpo estaba frágil debido a complicaciones relacionadas con la edad. Sufrió de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca y problemas cardiovasculares, pero continuó luchando contra estas enfermedades con la misma determinación que había definido su vida y carrera. Trágicamente, Prudencia falleció el 7 de junio de 1970, a los 93 años, debido a estas complicaciones relacionadas con la edad. Su muerte marcó el fin de una era en el cine mexicano, ya que fue una de las actrices principales que definió la imagen de los personajes matriarcales en la pantalla. El lugar de descanso final de Prudencia es el Panteón Jardín en Ciudad de México, donde descansan muchos de los más grandes artistas de México, como Pedro Infante y Jorge Negrete. Incluso en la muerte, Prudencia sigue siendo un símbolo de la fortaleza y resiliencia de una mujer que equilibró su carrera y su familia con gracia, incluso frente a pérdidas inimaginables. Hoy en día, sus contribuciones al cine mexicano y el legado perdurable de su familia siguen siendo celebrados, asegurando que la memoria de Prudencia Grifel perdure como una figura querida y respetada en la historia del entretenimiento mexicano. Y esa es la historia de cómo Jaime Fernández supuestamente jugó un papel en el fin de la carrera de Prudencia Grifel.
A pesar de su inmenso talento y fuertes convicciones, la naturaleza franca de Prudencia y sus críticas a la corrupción en la industria del entretenimiento le trajeron una serie de obstáculos que finalmente afectaron su vida profesional. Es una historia trágica de cómo las dinámicas de poder y la corrupción pueden influir en las carreras más legendarias. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que las acciones de Jaime Fernández fueron justificadas o simplemente estaba silenciando a aquellos que sabían demasiado sobre los entresijos de la asociación, otorgándose el poder para gobernar sin restricciones? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más historias de la industria del entretenimiento.